Así es, autoridades encontraron un túnel debajo de la sede central del grupo. Sin embargo, entre las paredes había diferentes objetos y lo que más ha llamado la atención fueron los colchones con manchas de supuesta sangre. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo. Imagina por un momento que estás viendo un video musical. La cámara recorre una lujosa mansión, esculturas modernas, estudios de grabación con tecnología de punta, autos deportivos alineados como trofeos y jóvenes talentosos tocando instrumentos entre aplausos. Todo parece un símbolo de éxito, de triunfo, de arte. Ahora, pausa, rebobina, pero esta vez, baja al sótano. Lo que no muestran los videoclips es que, bajo esa misma mansión, se extendía un laberinto de túneles fríos, donde las paredes no estaban decoradas con oro, sino con sangre, donde no se escuchaban melodías, sino gritos apagados por concreto. Allí, entre cámaras acústicas desconectadas y compartimientos sellados, se descubrieron cadáveres mutilados, drogas empaquetadas con precisión militar, armas de guerra y grabaciones que ningún ser humano debería presenciar jamás. La mansión del grupo musical Los Fugitivos, una de las más admiradas del norte del país, escondía algo más que instrumentos. Ocultaba un infierno cuidadosamente disimulado. Las autoridades entraron esperando encontrar pistas sobre la desaparición de unos músicos. Salieron con la certeza de haber destapado una red de exterminio, crimen organizado y complicidad artística a nivel internacional. Esta historia no es un guión. No es un documental editado para causar impacto. Es real. Y lo más perturbador es que estuvo frente a todos por años, sin que nadie se atreviera a mirar más allá del espectáculo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una noticia cualquiera. Es una revelación. Una que no verás en televisión abierta, ni oirás en estaciones de radio. Esto es lo que quisieron enterrar junto a los cuerpos. Pero hay verdades que ni la tierra puede callar. Comenta aquí abajo. ¿Tú también pensabas que los fugitivos eran solo artistas perseguidos por cantar verdades? ¿O ya intuías que había una sombra detrás de su éxito? Todo comenzó a las 3:17 de la madrugada. El silencio en los límites de Reynosa y Díaz Ordaz fue interrumpido por un convoy de vehículos blindados. Más de 120 elementos tácticos, binomios caninos, drones con visión térmica y especialistas en campo se movilizaron en absoluto hermetismo. Su objetivo, la mansión del grupo musical Los Fugitivos. Oficialmente se trataba de una inspección de rutina. Extraoficialmente, era una redada desesperada por respuestas. Lo que encontraron al cruzar los muros fue más que evidencia. Fue una escena de horror. Un total de 184 cuerpos sin vida. Algunos empacados en bolsas selladas. Otros emparedados detrás de muros recién construidos. Varios más apilados en cámaras frigoríficas diseñadas para ocultar, no conservar. Y no eran muertes comunes. Los cuerpos presentaban signos de tortura sistemática, dedos amputados, rostros desfigurados, impactos de bala a quemarropa y cortes quirúrgicos que hacían pensar en experimentación. Cada habitación escondía un crimen. Cada puerta revelaba un capítulo de una pesadilla que México no estaba preparado para escuchar. Las autoridades no estaban frente a un estudio musical. Estaban en un centro de exterminio disfrazado de arte. Y lo peor, todo esto ocurrió mientras la banda seguía ofreciendo conciertos, ganando premios y acumulando millones de seguidores. Reflexiona un momento. ¿Qué habrías hecho tú al encontrar algo así? ¿Cerrar los ojos? ¿O abrir la boca? Dímelo en los comentarios. Tu opinión importa. Y si crees que esta verdad no puede quedarse enterrada, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video. Porque el silencio solo beneficia a los que quieren que el horror siga escondido entre luces y aplausos. No hacía falta ser forense para saber que algo andaba mal desde el primer paso dentro. El aire estaba espeso, no por el polvo, sino
por la memoria del horror atrapado entre las paredes. En una de las habitaciones, lo primero que vieron fueron colchones viejos, manchados de sangre seca, colocados en el suelo como si hubieran sido usados para contener cuerpos retorciéndose. No había sábanas, no había almohadas, solo manchas que el tiempo no logró borrar. A su lado, una tina encajada en el suelo, sellada con cemento. Quienes la destaparon desearon no haberlo hecho. Más allá, habitaciones con aislamiento acústico tan denso que ni un disparo hubiera atravesado el silencio. ¿Para qué necesitas ese nivel de insonorización si lo único que haces es música? Los drones térmicos utilizados para mapear la propiedad detectaron zonas con actividad térmica inusual. Al excavar, encontraron ductos ocultos que conectaban con cámaras frigoríficas enterradas bajo tierra. En una de ellas había cuerpos cuidadosamente apilados, con etiquetas en los pies, como si fueran inventario, como si fueran productos. El jardín, ese que tantas veces apareció en entrevistas y fotos promocionales, ocultaba algo más que césped perfectamente podado. Debajo de las raíces, había tumbas sin nombre. Las flores, los árboles, las luces decorativas. Todo era una distracción. Y los muros, algunos no eran lo que parecían. Los peritos descubrieron estructuras falsas, construidas con materiales distintos, como si fueran creadas para emparedar cuerpos, y luego borrarlos del mundo. Este lugar no era una casa, era un altar construido con dolor, un matadero oculto tras guitarras, micrófonos y aplausos. ¿Puede el arte esconder la muerte? En esta mansión no se componían canciones, se organizaban sacrificios. La creatividad fue utilizada no para inspirar, sino para destruir. Y mientras miles cantaban sus letras, detrás del telón, alguien gritaba pidiendo ayuda. Pero nadie escuchó. Si los cadáveres estremecieron a la opinión pública, lo que se encontró después congeló la sangre de los investigadores. El sótano de la mansión, aquel búnker que durante años fue descrito como un espacio creativo insonorizado, resultó ser el centro logístico de una red criminal de escala internacional. Entre las paredes reforzadas, los agentes hallaron pilas de paquetes sellados al vacío con códigos impresos, marcas térmicas y etiquetas en inglés. Dentro, 700 kilos de metanfetamina, 300 kilos de cocaína, fentanilo en polvo y en pastillas. Todo organizado con precisión quirúrgica, como si fuera una operación de alto nivel empresarial. Pero eso no fue todo. En compartimientos secretos se encontraron armas de guerra, rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas fusiles M4, modificados con sistemas ópticos y supresores de sonido, municiones por miles, chalecos tácticos con logos del Cártel del Golfo, transmisores satelitales y mapas con rutas exactas hacia puntos estratégicos en la frontera. Y los documentos: pasaportes falsificados, visas consulares con identidades creadas, identificaciones mexicanas y estadounidenses adulteradas. Todo indicaba una cosa: esto no era una casa. Era una oficina de muerte con cobertura internacional. Además, había pruebas de trata de personas, bitácoras de transporte con nombres, edades, fechas de entrega, boletos de avión a Houston, Chicago, Nueva York. Todo perfectamente detallado. Cada hoja, cada arma, cada gramo de droga. Era una confesión que no necesitaba palabras. La música solo fue la cortina de humo. Estos hombres no componían melodías, dirigían ejecuciones, y lo hicieron mientras subían al escenario, daban entrevistas y ganaban aplausos. ¿Todavía crees que era solo un grupo musical? ¿O ya comenzaste a sospechar que no son los únicos? La pregunta ahora es: ¿cuántos más están escondiendo la misma verdad bajo la alfombra de la fama? Es hora de abrir los ojos y exigir que caigan todos los que han cantado con sangre en las manos. Todo artista tiene un lado que no se muestra al público, pero en el caso de los fugitivos, ese lado no era íntimo, era monstruoso. Durante el cateo,
los peritos descubrieron algo que elevó el horror a un nivel inimaginable. Las cámaras de seguridad estaban desconectadas desde el mismo día en que el grupo desapareció. No fue casualidad. Fue una maniobra planeada, una señal clara de que alguien sabía que la verdad estaba a punto de estallar. Pero lo más aterrador no fue la ausencia de vigilancia, fue lo que sí estaba grabado. En un compartimiento oculto, dentro de una habitación subterránea, agentes encontraron una torre de discos duros, clasificados por colores y fechas. Lo que contenían no eran videoclips, ni ensayos, ni entrevistas. Eran registros, testimonios grabados por ellos mismos. Crímenes cometidos con la misma precisión con la que afinaban sus instrumentos. En uno de los videos, se ve claramente a dos integrantes del grupo. Uno sostiene una cámara. El otro grita instrucciones. La víctima, atada de pies y manos, sangra por la boca tras recibir múltiples golpes con un tubo metálico. Los músicos no solo están presentes, participan, dirigen, se ríen. Y al final del clip, una frase que heló a todo el equipo forense. Así se calla a los traidores, que lo vean todos. Esa voz, según testigos, pertenece al líder del grupo, el mismo que firmaba autógrafos a niños en conciertos, el mismo que decía la música es nuestra forma de sanar al pueblo. Pero no estaban sanando a nadie, estaban ejecutando. Y no era un video aislado. Había carpetas enteras con nombres en clave, fechas, ubicaciones. Algunas grabaciones tenían música de fondo, otras, solo silencio y gritos. Un infierno grabado con la frialdad de quien ya no ve a las víctimas como personas. Detrás del maquillaje, del sombrero norteño, del acordeón, había ojos sin alma. Y ahora tú debes preguntarte, ¿todavía crees que eran solo músicos? ¿O ya entendiste que no todas las canciones están hechas con notas? ¿Algunas se escriben con gritos? No fue un asistente. No fue un equipo de análisis forense. Fue él, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, quien decidió bajar personalmente al sótano donde yacían los secretos más oscuros de los fugitivos. Y no fue por protocolo, fue por necesidad. Desde la entrada al pasillo subterráneo, todo cambió. Los olores eran densos, húmedos, mezclados con descomposición y químicos de limpieza. Los focos parpadeaban. Las cámaras fotográficas se disparaban como flashes en una escena de guerra. Harfuch descendió con su equipo, vestido con casco antibalas y chaleco táctico. Pero la protección del cuerpo no basta cuando lo que se vulnera es el alma. Al llegar a la última habitación, los agentes lo vieron detenerse. Su mirada recorrió las pilas de cadáveres, las bolsas negras, los cuerpos encadenados al suelo. No hizo preguntas. No dio órdenes. Solo se cubrió el rostro con ambas manos. Y guardó silencio. Durante más de una hora. Fue como si el mundo se hubiera apagado. Los presentes lo miraban sin atreverse a interrumpir. Ese no era el secretario. Ese era un hombre enfrentándose al infierno. En carne viva, sin filtros, sin cámaras de prensa, sin discursos preparados. Cuando finalmente salió de la sala, su rostro estaba pálido, pero su voz firme. Pidió una terminal segura, una carpa improvisada y acceso directo a todos los videos recuperados. Quería verlos él mismo, uno por uno, sin intermediarios, sin ediciones. Y tras revisar cada imagen, cada grito, cada ejecución, dijo una frase que marcó un antes y un después en esta historia. Esto lo cambia todo. Pero, ¿qué significaba esa frase? ¿Era un reconocimiento de que habían sido engañados? ¿Una admisión de culpa por haber protegido, consciente o inconscientemente, a criminales disfrazados de artistas? ¿O tal vez era miedo? Porque hay verdades tan grandes que cuando se revelan, ni el poder más alto sabe qué hacer con ellas. ¿Y tú? ¿Crees que Harfuch fue víctima de la manipulación, parte del encubrimiento?
¿O simplemente no estaba preparado para la magnitud de lo que encontró? Si los cuerpos contaban la historia del horror, los documentos encontrados revelaban el guión completo. Nada de esto fue producto del caos. No hubo improvisación. No hubo accidentes. Todo estaba registrado. Los agentes hallaron bitácoras cuidadosamente escritas a mano, apiladas en cajas metálicas con etiquetas por año. Cada libreta tenía columnas organizadas, calendario, fechas, montos de pago, rutas de traslado, ubicaciones, y una palabra que se repetía una y otra vez: corrección. A simple vista, parecía un término administrativo, pero los fiscales rápidamente entendieron su verdadero significado. Corrección era el eufemismo que usaban para decir asesinato. Junto a esa palabra siempre aparecía una cantidad de dinero, unas iniciales y una dirección. En al menos 3 entradas distintas figuraba una nota que estremeció a todos. FUG presente. Ok. ¿La implicación? Que miembros del grupo no solo sabían, sino que estaban presentes durante las ejecuciones. Y posiblemente las autorizaron. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Los documentos incluían listas con nombres femeninos, edades, ciudades de origen y destino. Junto a ellas, fotocopias de pasaportes falsificados, boletos de avión, identificaciones adulteradas, niñas y adolescentes, utilizadas como mulas, sirvientas o mercancía sexual. Y en los discos duros, videos, grabaciones donde esas mismas víctimas eran manipuladas, golpeadas, subidas a vehículos, otras encadenadas, recibiendo órdenes. Algunas simplemente desaparecían del registro. Todo estaba firmado, organizado y codificado con una precisión que solo tiene quien ha hecho esto más de una vez, quien ya no siente culpa, quien lo ve como un sistema. Y mientras eso ocurría, sus canciones seguían sonando en la radio. Las plataformas digitales los seguían promocionando. Las disqueras callaban. Los fans coreaban letras escritas por hombres con sangre en las manos. El país bailaba, y bajo el ritmo, alguien moría. Ahora dime tú, ¿seguirías escuchando a tu artista favorito si descubres que usaba sus conciertos para esconder crímenes? Porque eso es exactamente lo que pasó aquí. Eran las 10:01 de la mañana. El salón de prensa de la Secretaría de Seguridad estaba repleto. Periodistas, corresponsales internacionales, funcionarios, asesores, todos expectantes. Hasta ese momento, nadie sabía con certeza lo que se iba a revelar. Solo rumores, solo miedo. Y entonces apareció él, Omar García Harfuch, con rostro endurecido, papeles en mano y un gesto que no dejaba espacio para dudas. No hubo saludo, no hubo introducción formal, solo una frase que cayó como un martillazo sobre el silencio nacional. Nos mintieron a todos. No eran víctimas, eran ejecutores. Las cámaras se encendieron, los micrófonos se alzaron, el país contenía la respiración, y Harfuch comenzó a proyectar las pruebas. En la pantalla, videos breves y pixelados, pero suficientes para estremecer al público. Una mujer desnuda, atada, gritando, mientras 2 sujetos ríen fuera de cuadro. Un adolescente encadenado, con el rostro hinchado por los golpes. Un músico, conocido, famoso, con millones de oyentes mensuales, cargando un arma, grabando, participando. El salón quedó mudo. No era un montaje. No era una acusación sin pruebas. Era la verdad, proyectada en pantalla gigante. Y luego vino la advertencia. Clara, directa, ineludible. Quien esté colaborando con cárteles será expuesto, sin importar cuántos seguidores tenga, sin importar si canta, actúa o baila. No vamos a proteger a celebridades con sangre en los bolsillos. El mensaje era más que institucional, era personal. Harfuch no hablaba solo como secretario, hablaba como padre, como mexicano, como testigo
de lo que vio con sus propios ojos en ese sótano maldito. La cultura del narco ya no se escondía en las montañas. Ahora estaba en los escenarios, en los festivales, en las plataformas digitales. Y él acababa de declarar la guerra. La rueda de prensa duró más de 45 minutos. Pero las consecuencias todavía se siguen sintiendo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Debemos separar el arte del artista? Incluso cuando ese artista tortura, trafica y mata. ¿O es hora de dejar de aplaudir a quienes construyen su fama sobre cadáveres? Cuando Harfuch terminó su rueda de prensa, no pasaron ni 48 horas para que el país comenzara a arder. Lo que comenzó con una mansión sellada se convirtió en una cacería nacional. Influencers de fitness, cantantes de corridos tumbados, TikTokers con millones de seguidores, todos empezaron a caer, uno por uno, no por rumores, por pruebas. El primero fue Sebastián Galván, estrella de TikTok con más de 4 millones de seguidores. Al ser interrogado, afirmó que su dinero venía de ventas por catálogo, pero la unidad de inteligencia financiera descubrió cuentas ocultas en Belice y Panamá. ¿El monto? Más de 40 millones de pesos en transferencias no declaradas. Luego, le siguió La Chispa de Nayarit, famosa por sus videos virales en redes. Su casa fue allanada. Entre su ropa y joyas de lujo, se encontraron 2 rifles de asalto personalizados con placas doradas y un celular con una videollamada archivada donde coordinaba un evento con un operador del Cártel del Golfo. Pero lo más impactante fue lo que vino después: correos electrónicos filtrados entre managers y jefes criminales. En uno de ellos, fechado en 2023, se leía: confirmado el show en Durango. El pago será en efectivo como siempre. Recuerden, sin celulares, sin publicaciones y con el setlist aprobado previamente por la gente de la plaza. Lo que antes parecía folclore, ahora era evidencia. Artistas obedeciendo órdenes de criminales para presentarse en sus territorios. Cantantes que aceptaban condiciones impuestas por el narco como si fueran parte del contrato. Y la reacción en redes fue brutal. Algunos fans defendían a sus ídolos. Otros se mostraban indignados. Nos pasamos años admirándolos y estaban lavando dinero, matando gente, vendiendo niñas. ¡Qué asco! La industria empezó a tambalearse. Agencias cancelaron giras. Festivales suspendieron presentaciones. Disqueras emitieron comunicados frenéticos intentando desligarse de sus propios artistas. Pero ya era tarde. Las máscaras estaban cayendo. Y la sociedad comenzaba a despertar. Y ahora, tú que estás viendo esto, ¿crees que esto apenas comienza? ¿O ya llegamos demasiado lejos como para volver atrás? Porque la pregunta no es quién cayó ya. La pregunta es, ¿quién será el próximo? El crimen ya no canta corridos. Ahora canta en premios, en escenarios y en tus playlists. La frase de Harfuch no fue solo un resumen. Fue una sentencia. Una declaración de guerra. Lo que comenzó con un grupo musical aclamado por miles, terminó exponiendo una industria podrida desde sus raíces. Los aplausos ocultaban balas. Las letras disfrazaban códigos. Las giras eran rutas de distribución. Hoy, la operación Red Silenciosa avanza sin frenos. Agrupaciones musicales bajo auditoría. Contratos detenidos, modificados, clausurados. Plataformas de streaming notificadas, investigadas, forzadas a entregar registros. Ya no basta con cantar bien. Ahora, tendrán que demostrar que no están manchados de sangre. Porque esta historia no se trata solo de los fugitivos. Se trata de todos los que usaron la fama como escudo. De todos los que se enriquecieron cantando para asesinos, lavando dinero con cada boleto vendido, cada descarga, cada video viral. Y lo más aterrador es que muchos de ellos siguen activos hoy, en tus auriculares, en tus fiestas, en las canciones que bailas sin saber lo que hay detrás. Tú decides
¿Vas a seguir coreando letras escritas por criminales disfrazados de artistas? ¿O vas a exigir que el arte vuelva a ser arte? Y no una máscara para el horror. Si crees que la música no debe ser cómplice del crimen, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video. Porque callar es permitir.